El secreto de Jonás que todo creyente debe conocer. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios elegiría a un profeta que huiría de su misión? La historia de Jonás va más allá de ser un relato infantil sobre un hombre y un gran pez. Es una poderosa lección que confronta nuestras propias actitudes, prejuicios y resistencia a la voluntad de Dios. Al desvelar este secreto, los creyentes pueden tener una comprensión renovada del amor divino, el perdón y nuestra misión en la vida. El llamado indeseado. Para entender el impacto del llamado de Jonás, imagina estar en Israel hace casi 3000 años. El reino está dividido y las tensiones políticas están al máximo. Al otro lado de la frontera, una superpotencia brutal, Asiria, se expande con violencia. La historia nos presenta a Jonás, hijo de Amitai, un profeta del Señor. Un día, Dios le dice: «Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí». Jonás 1:2. Para Jonás, esto no era solo una misión difícil, era algo casi imposible. Nínive, la capital de Asiria, simbolizaba todo lo que Israel odiaba y temía. Los asirios no solo conquistaban, arrasaban las ciudades y mostraban una crueldad extrema. Las crónicas históricas los describen construyendo pirámides con las cabezas decapitadas de sus enemigos y exhibiendo la piel de los prisioneros desollados en las murallas de las ciudades. Nínive representaba el terror y el mal en su forma más pura. Para Jonás, ser llamado a predicar en Nínive era como ser enviado al corazón del enemigo. ¿Por qué debería él, un adorador del Dios verdadero, hablarles a esos bárbaros? ¿Por qué ofrecerles una oportunidad de arrepentimiento? En la mente de Jonás, ellos merecían el juicio divino, no la misericordia. Sin embargo, el llamado de Dios rara vez se alinea con nuestras expectativas o deseos de confort. A menudo nos invita a salir de nuestra zona segura, a confrontar nuestros prejuicios y miedos. Jonás, como muchos de nosotros, luchó contra ese llamado. La huida desesperada. En lugar de obedecer a Dios, Jonás hace lo impensable: huye. No solo trata de evitar la misión, sino que también intenta escapar de la presencia de Dios. Jonás se dirige a Tarsis, pagando un pasaje en un barco que va hacia lo que se creía el fin del mundo conocido en esa época, quizás la actual España. Su objetivo era claro: ir tan lejos como fuera posible de Nínive y de Dios. Es curioso que Jonás, un profeta que conocía bien la palabra de Dios, intentara huir. Como él mismo debía saber, el Salmo 139 dice: «¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia?». Salmos 139, 7-8. Jonás debía saber que escapar de Dios era imposible. Sin embargo, su huida revela una verdad profunda. Cuando se nos pide hacer algo difícil, incómodo o que va en contra de nuestras creencias, la primera reacción humana suele ser huir, aunque sepamos que no podemos escapar de la realidad. La huida de Jonás no era solo un viaje físico, sino un viaje interior lleno de negación y autoengaño. ¿Cuántas veces, cuando Dios nos llama a actuar, nosotros también buscamos nuestro Tarsis? Tal vez no sea un lugar físico, pero sí un estado mental, distracciones, racionalizaciones o incluso ignorar el llamado divino. Consecuencias de la desobediencia. El viaje de Jonás nos recuerda que nuestras decisiones no solo nos afectan a nosotros. Al abordar el barco, Jonás pone en peligro la vida de los marineros que lo acompañan. La desobediencia a Dios puede tener un efecto cascada que impacta a quienes nos rodean, incluso cuando creemos que solo estamos huyendo por nosotros mismos. Sin embargo, la historia también nos enseña sobre la perseverancia de Dios. A pesar de la huida de Jonás, Dios no lo abandona. Lo persigue con su amor persistente, recordándonos que no importa cuán lejos intentemos escapar, Dios siempre estará presente. La tormenta de la verdad. Mientras Jonás duerme profundamente en la bodega del barco, creyendo que está escapando de su misión, Dios envía una tormenta. Esta tormenta no es solo un fenómeno natural, es una representación física del conflicto interno de Jonás y de su desobediencia. Los marineros, hombres experimentados, se dan cuenta de que esta tormenta es diferente. Aterrorizados, claman a sus propios dioses y tratan de salvar el barco. Mientras tanto, Jonás, el profeta de Dios, duerme. Esta escena refleja su letargo espiritual. Incluso en medio de una tormenta mortal, Jonás permanece ajeno al peligro y al caos a su alrededor.
¿Cuántas veces no somos nosotros como Jonás, dormidos espiritualmente mientras el mundo a nuestro alrededor enfrenta tormentas y desafíos? El capitán del barco, desesperado, despierta a Jonás con una reprensión que resuena a través del tiempo. ¿Cómo puedes estar durmiendo? Levántate e invoca a tu Dios. Jonás 1:6. La ironía aquí es palpable. Un pagano está suplicando al profeta de Dios que ore. Este momento nos desafía a examinar nuestra propia fe y espiritualidad, recordándonos que a veces los no creyentes pueden mostrar más conciencia y urgencia espiritual que nosotros. Finalmente, los marineros echan suertes para descubrir quién es el responsable de la tormenta, y la suerte cae sobre Jonás. Confrontado, él confiesa: «Soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra». Jonás 1:9. La ironía es evidente. Jonás reconoce al Dios que creó el mar, pero intenta huir de él navegando en ese mismo mar. La tormenta nos enseña que, tarde o temprano, las consecuencias de nuestras acciones nos alcanzan. Pero también nos muestra la misericordia de Dios, que actúa incluso en medio de nuestra desobediencia para revelarse a nosotros y a quienes nos rodean. El gran pez y la reflexión. Lanzado al mar por los marineros renuentes, parece que Jonás ha llegado al fin de su camino. Pero para Dios, este es solo el comienzo. Él dispone un gran pez para tragar a Jonás, y Jonás pasa 3 días y 3 noches en su vientre. Este evento, ya sea interpretado como literal o metafórico, tiene un mensaje central. Incluso en nuestras profundidades más oscuras, Dios aún puede alcanzarnos y rescatarnos. En el vientre del pez, Jonás no puede huir más, ni de Dios ni de sí mismo. Es aquí, en este lugar de confinamiento y desesperación, donde Jonás experimenta una transformación interior. A veces, Dios permite que toquemos fondo para que finalmente levantemos la mirada hacia Él. Jonás ora desde el vientre del pez, una oración de arrepentimiento y gratitud. Reconoce su necedad al intentar huir y agradece por el rescate divino, diciendo: «Pero tú, Señor, Dios mío, me sacaste con vida de la fosa». Jonás 2:6. La experiencia de Jonás en el pez también prefigura la muerte y resurrección de Jesús, como menciona Mateo 12:40. Así como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Esto subraya la idea de que, incluso en las situaciones más desesperadas, Dios ofrece redención. Después de 3 días, Dios ordena al pez que vomite a Jonás en tierra seca, dándole una segunda oportunidad. Esto nos recuerda que Dios es el Dios de las segundas oportunidades, siempre dispuesto a alcanzarnos y renovarnos, no importa cuán lejos hayamos huido. La predicación reluctante y la respuesta inesperada. Finalmente, Jonás obedece a Dios y va a Nínive. Al entrar en la ciudad, predica un mensaje simple y directo: dentro de 40 días, Nínive será destruida. Jonás 3:4. No menciona la posibilidad de arrepentimiento ni de perdón, parece hacer lo mínimo para cumplir con su misión. Sin embargo, algo extraordinario sucede. Los habitantes de Nínive creen en Dios, proclaman ayuno y se visten de cilicio, desde el más grande hasta el más pequeño. Incluso el rey se une al arrepentimiento, decretando que todos clamen a Dios y se aparten de su mal camino. Jonás 3:7-9. Este evento nos enseña varias lecciones. La misericordia de Dios puede alcanzar a cualquiera, incluso a aquellos que consideramos más allá de la redención. La respuesta de los ninivitas nos desafía a reconsiderar nuestras propias actitudes y prejuicios sobre quién es digno de recibir el mensaje del Evangelio. La ira del profeta y la lección final. Después de que Dios perdona a Nínive, Jonás se enfurece. Su ira revela la verdadera razón por la que huyó inicialmente. Temía que Dios perdonara a los ninivitas. En lugar de regocijarse por la misericordia de Dios, se lamenta y dice: «Oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en misericordia». Jonás 4:2. Dios responde con una pregunta simple pero penetrante: ¿tienes tu razón para enojarte tanto? Jonás 4:4. A través de esta pregunta y la experiencia de la planta que crece y se marchita, Dios enseña a Jonás, y a nosotros, que su misericordia se extiende a todos. La historia nos desafía a alinear nuestro corazón con el de Dios, quien se preocupa por la redención de todos, incluso aquellos que consideramos indignos. En conclusión,
La narrativa de Jonás es un espejo que nos invita a confrontar nuestras actitudes, prejuicios y resistencia a la voluntad de Dios. Nos recuerda que nadie está fuera del alcance de la misericordia divina y que somos llamados a llevar el mensaje de amor y perdón a todos, sin excepción.